Las ciencias de la naturaleza o ciencias naturales son una rama de la ciencia relacionada con la descripción, la predicción y la comprensión de los fenómenos naturales, basada en la evidencia empírica de la observación y la experimentación. Mecanismos como la revisión por pares y la repetibilidad de los resultados se utilizan para tratar de garantizar la validez de los avances científicos. Las ciencias de la naturaleza se pueden dividir en dos ramas principales: ciencias de la vida o ciencias biológicas y ciencias físicas. Las ciencias físicas se subdividen en ramas que incluyen física, química, astronomía y ciencias de la Tierra. Esas ramas de las ciencias de la naturaleza se pueden dividir en ramas más especializadas, también conocidas como campos, las cuales a su vez pueden basarse en interacciones de ramas diferentes de la ciencia, como la bioquímica, que surge de la interacción entre la biología y la química. En la tradición analítica de la sociedad occidental, las ciencias empíricas y especialmente las ciencias naturales utilizan herramientas de las ciencias formales como la matemática y la lógica, convirtiendo la información sobre la naturaleza en medidas que pueden explicarse como declaraciones claras de las leyes de la naturaleza, las cuales generalmente se expresan en términos de fórmulas matemáticas simples. Las ciencias sociales también usan tales métodos, pero confían más en la investigación cualitativa debido a que sus sistemas de estudio son más complejos y tratar de reducirlos a sistemas matemáticos simples es inviable, de modo que se llaman a veces ciencias blandas, mientras que las ciencias naturales, en tanto enfatizan los datos cuantificables producidos, probados y confirmados a través del método científico, a veces se llaman ciencias duras. La ciencia natural moderna sucedió a los enfoques más clásicos de la filosofía natural, que generalmente se remontan a la Grecia antigua. Galileo, Descartes, Bacon y Newton debatieron sobre los beneficios de utilizar enfoques que eran más matemáticos y más experimentales de forma metódica. Aún así, las perspectivas filosóficas, las conjeturas y los presupuestos, a menudo pasados por alto, siguen siendo necesarios en la ciencia natural, pues sin ellos no se puede llegar a un modelo matemático claro. La recolección sistemática de datos sucedió a la historia natural, que surgió en el siglo XVI al describir y clasificar plantas, animales, minerales, entre otros. Algunos estudiosos rastrean los orígenes de la ciencia natural desde las sociedades humanas prealfabetizadas, donde la comprensión del mundo natural era necesaria para la supervivencia. Las personas observaron y acumularon conocimientos sobre el comportamiento de los animales y la utilidad de las plantas como alimento y medicina, que se transmitió de generación en generación. Estos entendimientos primitivos dieron paso a una investigación más formalizada alrededor del 3500 a 3000 a.C. en las culturas de Mesopotamia y Antiguo Egipto, que produjo la primera evidencia escrita conocida de la filosofía natural, el precursor de la ciencia natural. Si bien los escritos muestran un interés en la astronomía, las matemáticas y otros aspectos del mundo físico, el objetivo final de la investigación sobre el funcionamiento de la naturaleza fue en todos los casos religioso o mitológico. Los filósofos presocráticos en la cultura griega antigua llevaron la filosofía natural un paso más cerca de la investigación directa sobre causa y efecto en la naturaleza entre el 600 y el 400 a.C., aunque permaneció un elemento de magia y mitología. Los fenómenos naturales como los terremotos y los eclipses se explicaron cada vez más en el contexto de la naturaleza en vez de atribuirse a dioses enojados. Tales de Mileto, el primer filósofo que vivió entre 625 y 546 a.C., explicó los terremotos al teorizar que el mundo flotaba en el agua y que el agua era el elemento fundamental de la naturaleza. En el siglo V a.C., Leucipo fue uno de los primeros exponentes del atomismo, la idea de que el mundo está compuesto de partículas fundamentales indivisibles. Pitágoras aplicó las innovaciones griegas en matemáticas a la astronomía y sugirió que la Tierra era esférica. Posteriormente,
el pensamiento socrático y platónico se centró en la ética, la moral, el arte y no intentó una investigación sobre el mundo físico. Platón criticó a los pensadores presocráticos como materialistas y antirreligiosos. Aristóteles, sin embargo, un estudiante de Platón que vivió entre 384 y 322 a.C., prestó más atención al mundo natural en su filosofía. En su Historia de los animales describió el funcionamiento interno de 110 especies, incluida la raya, el bagre y la abeja. Investigó embriones de pollo al romper huevos abiertos y observarlos en diversas etapas del desarrollo. Las obras de Aristóteles fueron influyentes durante el siglo XVI y se le considera el abuelo de la biología por su trabajo pionero en esa ciencia. También presentó filosofías sobre física y astronomía usando el razonamiento inductivo en sus trabajos Física y Meteorología. Mientras que Aristóteles consideraba la filosofía natural más seriamente que sus predecesores, la enfocó como una rama teórica de la ciencia, y aún así, inspirado por su trabajo, los filósofos de la antigua Roma de principios del primer siglo después de Cristo, incluidos Lucrecio, Séneca y Plinio el Viejo, escribieron tratados que trataban las reglas del mundo natural en diversos grados de profundidad. Muchos neoplatonistas romanos antiguos de los siglos III al VI también adaptaron las enseñanzas de Aristóteles sobre el mundo físico a una filosofía que enfatizaba el espiritismo. Los primeros filósofos medievales también examinaron el mundo físico, en gran medida desde una perspectiva cosmológica y cosmográfica, presentando teorías sobre la disposición de los cuerpos celestes y los cielos, que se postularon como compuestos de éter. Las obras de Aristóteles sobre filosofía natural continuaron siendo traducidas y estudiadas en medio del surgimiento del Imperio Bizantino y el Califato Abasí. En el Imperio Bizantino, John Philoponus, un comentarista aristotélico, alejandrino y teólogo cristiano, fue el primero que cuestionó las enseñanzas de la física de Aristóteles. A diferencia de Aristóteles, que basó su física en el argumento verbal, Philoponus, en cambio, se basó en la observación y defendió la observación en lugar de recurrir a la argumentación verbal. Él introdujo la teoría del ímpetu. La crítica de John Philoponus a los principios aristotélicos de la física sirvió de inspiración para Galileo Galilei durante la Revolución Científica. Un renacimiento en las matemáticas y la ciencia tuvo lugar durante la época del Califato Abasí del siglo IX en adelante, cuando los eruditos musulmanes se expandieron sobre la filosofía natural griega e india. Las palabras alcohol, álgebra y cenit tienen raíces árabes y muy probablemente algunas de las leyes naturales más antiguas, como la ley de Snell. Las obras de Aristóteles y otras filosofías naturales griegas no llegaron a Occidente hasta mediados del siglo XII, cuando las obras se tradujeron del griego y el árabe al latín. El desarrollo de la civilización europea más tarde en la Edad Media trajo consigo más avances en la filosofía natural. Los inventos europeos como la herradura, el collar de caballo y la rotación de cultivos permitieron un rápido crecimiento de la población, dando paso a la urbanización y la fundación de escuelas conectadas a monasterios y catedrales en la Francia actual e Inglaterra. Con la ayuda de las escuelas se desarrolló un enfoque de la teología cristiana que buscaba responder preguntas sobre la naturaleza y otros temas utilizando la lógica. Este enfoque, sin embargo, fue visto por algunos detractores como una herejía. En el siglo XII, los eruditos y filósofos de Europa Occidental entraron en contacto con un cuerpo de conocimientos del que previamente habían sido ignorantes, un gran corpus de obras en griego y árabe que fueron conservadas por eruditos islámicos. A través de la traducción al latín, Europa Occidental fue presentada a Aristóteles y su filosofía natural. Esas obras fueron enseñadas en nuevas universidades en París y Oxford a principios del siglo XIII, aunque la práctica fue mal vista por la Iglesia Católica. Un decreto
en 1210 del Sínodo de París ordenó que no se dicten conferencias en París ni pública ni privadamente, utilizando los libros de Aristóteles sobre filosofía natural o los comentarios, y prohibimos todo esto bajo pena de excomunión. Hubo amplio acuerdo entre los eruditos de la época medieval que las ciencias naturales trataban de cuerpos en movimiento, aunque había división sobre la inclusión de campos que incluían medicina, música y perspectiva. Los filósofos consideraron cuestiones como la existencia de un vacío, si el movimiento podría producir calor, los colores del arco iris, el movimiento de la Tierra, si existían sustancias químicas elementales y en qué parte de la atmósfera se formaba la lluvia. En los siglos finales de la Edad Media, la ciencia natural a menudo se mezcló con filosofías sobre la magia y el ocultismo. La interacción entre la filosofía natural y el cristianismo fue compleja durante este periodo. Consideraron la filosofía natural un afloramiento de la ciencia griega pagana. Esta sospecha persistió hasta los siglos XII y XIII. La condena de 1277, que prohibió establecer la filosofía a un nivel igual a la teología y el debate de constructos religiosos en un contexto científico, mostró la persistencia con la que los líderes católicos resistieron el desarrollo de la filosofía natural, incluso desde una perspectiva teológica. Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno, otro teólogo católico de la época, buscaron distanciar la teología de la ciencia en sus obras. Santo Tomás de Aquino escribió en 1271: "No veo cuál es la interpretación que tiene Aristóteles de la enseñanza de la fe". En los siglos XVI y XVII, la filosofía natural experimentó una revolución más allá del comentario sobre Aristóteles a medida que se descubría y traducía más filosofía griega primitiva. La invención de la imprenta en el siglo XV, la invención del microscopio y el telescopio y la reforma protestante alteraron fundamentalmente el contexto social en el que evolucionó la investigación científica en Occidente. El descubrimiento de Cristóbal Colón de un mundo nuevo cambió las perspectivas sobre la composición física del mundo, mientras que las observaciones de Copérnico, Tycho Brahe y Galileo dieron una imagen más precisa del sistema solar como heliocéntrico y probaron que muchas de las teorías de Aristóteles sobre los cuerpos celestes eran falsas. Los títulos de la obra de Galileo, Los dos nuevas ciencias y la nueva astronomía de Johannes Kepler, subrayaron la atmósfera de cambio que se produjo en el siglo XVII, cuando Aristóteles fue despedido en favor de nuevos métodos de investigación del mundo natural. Bacon fue instrumental al popularizar este cambio. Bacon propuso una investigación científica respaldada por el Estado y alimentada por la investigación colaborativa de científicos, una visión que no tenía precedentes en su alcance, ambición y forma en ese momento. Los filósofos naturales llegaron a ver a la naturaleza cada vez más como un mecanismo que podía desmontarse y entenderse como un reloj complejo. Los filósofos naturales como Isaac Newton, Evangelista Torricelli y Francisco Redi realizaron experimentos centrados en el flujo de agua, medición de la presión atmosférica, utilizando un barómetro y refutando la generación espontánea. Las sociedades científicas y las revistas científicas surgieron y la propagaron ampliamente a través de la imprenta, desencadenando la revolución científica. Newton en 1687 publicó sus Principios matemáticos de filosofía natural o Principia Mathematica, que asentó las bases para las leyes físicas que se mantuvieron vigentes hasta principios del siglo XIX. Principia sentó las bases que se habían ido sentando desde principios del siglo de 1600. Entender el mundo desde una perspectiva matemática, empleando las leyes del álgebra para hacer predicciones precisas e irrefutables de fenómenos físicos, lo cual le daría a los filósofos naturales un poder, el poder de la profecía, pero no una profecía imprecisa, sino una profecía altamente precisa, cuantificable, la predicción científica. Con el poder de la predicción científica precisa nace un nuevo tipo de investigador de la ciencia natural, lo que llamamos el científico. La revolución científica que comenzó a consolidarse en el siglo XVII representó una ruptura
ruptura aguda con los modos de investigación aristotélicos. Uno de sus principales avances fue el uso del método científico para investigar la naturaleza. Se recogieron datos y se realizaron mediciones repetibles en experimentos. Luego los científicos formaron hipótesis para explicar los resultados de estos experimentos. La hipótesis fue luego probada usando el principio de falsabilidad para probar o refutar su precisión. Las ciencias naturales siguieron llamándose filosofía natural, pero la adopción del método científico llevó a la ciencia más allá del dominio de la conjetura filosófica e introdujo una forma más estructurada de examinar la naturaleza. Otro de los avances de Newton fue hacer de las matemáticas una poderosa herramienta explicativa para los fenómenos naturales. Si bien los filósofos naturales utilizaron mucho tiempo las matemáticas como un medio de medición y análisis, sus principios no se usaron como un medio para comprender la causa y el efecto en la naturaleza hasta Newton. En el siglo XVIII y XIX, científicos como Charles Augustin de Coulomb, Alessandro Volta y Michael Faraday se basaron en la mecánica newtoniana, explorando el electromagnetismo o la interacción de fuerzas con cargas positivas y negativas sobre partículas cargadas eléctricamente. Faraday propuso que las fuerzas de la naturaleza operaban en campos, que llenaban el espacio. La idea de campos contrastaba con la construcción newtoniana de la gravitación como simplemente acción a distancia, o la atracción de objetos sin nada en el espacio entre ellos para intervenir. James Clerk Maxwell en el siglo XIX unificó estos descubrimientos en una teoría matemática coherente de la electrodinámica. Usando ecuaciones matemáticas y experimentación, Maxwell descubrió que el espacio estaba lleno de partículas cargadas que podían actuar sobre sí mismas y entre sí, y que eran un medio para la transmisión de ondas cargadas. Avances significativos en química también tuvieron lugar durante la Revolución Científica. Antoine Lavoisier, un químico francés, refutó la teoría del flogisto que postulaba que las cosas ardían liberando flogisto en el aire. Joseph Priestley descubrió el oxígeno en el siglo XVIII, pero Lavoisier descubrió que la combustión era el resultado de la oxidación. También construyó una tabla de 33 elementos e inventó la nomenclatura química moderna. La ciencia biológica formal permaneció en su infancia en el siglo XVIII, cuando el foco estaba en la clasificación y categorización de la vida natural. Este crecimiento en la historia natural fue liderado por Carl Linneo, cuya taxonomía de 1735 del mundo natural todavía está en uso. Linneo, en la década de 1750, introdujo nombres científicos para todas sus especies conocidas. En el siglo XIX, el estudio de la ciencia había entrado en el ámbito de profesionales e instituciones. Al hacerlo, gradualmente adquirió el nombre más moderno de la ciencia natural. El término científico fue acuñado por William Whewell en una revisión de 1834. Pero la palabra no entró en un uso general casi hasta el final del mismo siglo. Durante este mismo siglo, la ciencia biológica formal adquirió su estatus de ciencia madura con la separación con el pensamiento mitológico, gracias a la obra de Charles Darwin, Gregor Mendel, August Weismann, Hugo de Vries y Carl Correns. Hacia el siglo XX, tanto las ciencias físicas como las biológicas impactaron directamente en la tecnología y el estilo de vida de los seres humanos.